Me presento a mí misma, como os he dicho. Itzina Aldunate es licenciada en Estudios Vascos por la Universidad de Po y los Países de la DUR. Realizó el máster en Literatura Comparada y Estudios Literarios en la Universidad del País Vasco y el máster en Profesorado de Educación Secundaria en la Universidad Pública de Navarra. Actualmente es doctoranda en Literatura Comparada y Estudios Literarios y las líneas de su investigación se centran en la representación de la relación madre-hija en la literatura vasca contemporánea escrita por mujeres. Asimismo, forma parte del grupo de investigación Ideolit, la literatura como documento histórico de la UPV-EHU. Y hoy voy a presentar la comunicación titulada Cólera y ternura, malas madres y violencia reproductiva en las madres no, de Katisha Aguirre. El debate en torno a la maternidad dentro de la reflexión feminista está históricamente polarizado entre dos perspectivas fundamentales. Por un lado, su consideración como mecanismo de control sobre los poderes de reproducción y sobre las mujeres, y por otro, su revalorización como fuente de placer, poder, conocimiento, desvinculada de este discurso patriarcal. El rechazo de la maternidad como instinto natural planteado por Simone de Beauvoir en El segundo sexo abrió una primera etapa de teorización feminista que ha tenido las consecuencias más duraderas en la percepción del feminismo como algo como antimaternidad. Pero no va esto. Siguiendo la estela de la filósofa francesa, el periodo comprendido entre los años 1963 y 1975 se caracterizó por la publicación de los denominados Demon Text, que abordaban la maternidad como una especie de opresión, como una herramienta de opresión patriarcal para las mujeres, tales como los conocidos la mística de la feminidad y la dialéctica del sexo. La metáfora de sisterhood fue acuñada por las feministas de la igualdad de los años 70 como alternativa a la maternidad o a la condición de hija, que describía un modo femenino de la relación, una alternativa al patriarcado. No obstante, Marianne Hirsch fue la primera que señaló que esta metáfora de sisterhood y la consiguiente estrategia de desidentificación, no como ella, adoptada por las feministas de la segunda ola para con las de la primera, eran matrofóbicas en términos de la relación creada entre feminismo y maternidad, pues se priorizaban siempre las relaciones entre mujeres que compartían vivencias comunes de subordinación, dejando a un lado las experiencias de las madres y la maternidad, entendiéndolas como mujeres sometidas al patriarcado. La segunda mitad de los años 70 fue escenario de una nueva ola de esencialismo maternal impulsada por el feminismo de la diferencia, que dio lugar a análisis capitales como Nacemos de mujer, la maternidad como experiencia e institución de Adrienne Rich, quien teorizó sobre la diferencia entre la maternidad entendida como experiencia y la relación con los poderes de reproducción, la positiva mothering, y la institución de la maternidad como herramienta patriarcal de opresión y control sobre las mujeres, la negativa motherhood. El feminismo blanco de la segunda ola utilizó esta obra como punto de partida de las investigaciones sobre la relación madre-hija y así la ubicación de la crítica o esta posición de sujeto feminista varió de la hermandad a la filialidad. Este posicionamiento de la perspectiva filial permite a Dienrich recuperar el término matrofobia, acuñado por la poeta Lynn Suknik en 1973, para designar no solo el miedo a la madre, sino también el miedo a convertirse en ella y el deseo de acabar con el legado materno. A finales de la década de los 90 y a partir de los 2000 se produjo un notable auge en la producción de textos académicos feministas centrados en el estudio de la maternidad que impulsaron una relectura de esta obra de Rich. Las feministas de la tercera ola rechazaron el concepto unificador de mujer propuesto por las políticas de la segunda y se organizaron en torno a las diferencias entre las mujeres. De las mujeres, vaya. No obstante, la matrofobia subyacente a estos análisis feministas se manifiesta a través de un pensamiento binario en su uso de motherhood y mothering. De hecho, para Rich, una comprensión integral de la maternidad pasaría, o sea, exige el reconocimiento de ambas categorías, entendidas como categorías superpuestas y interconectadas y no como excluyentes. Frente a esta problemática, la doctora Lynn O'Brien Halston introdujo el término maternity para englobar la relación simbiótica entre la maternidad institucionalizada, y el potencial de la maternidad. De acuerdo con Cristina Palomar Berea, la representación idealizada, abstracta y generalizadora de la madre encarna la esencia atribuida a la maternidad ligada al instinto maternal, al savoir-faire maternal, al sacrificio, la tolerancia, la paciencia, etc., y conlleva la división entre las consideradas buenas madres y malas madres, dependiendo del grado de acercamiento a esta figura ideal. Cualquier desviación de estas normativas y roles de género basadas en la abnegación y el sacrificio se materializa en la figura de la mala madre, un ser degenerado y monstruoso. Así, esta maternidad monstruosa es aquella que encarna la transgresión, que presenta, tal y como dice Ojeda, madres que están lejos del afecto prístino, la santidad, la abnegación y el sacrificio, pero no del amor en sus facetas más reales y violentas.
El anverso de esta idealización masculina de la mujer es el miedo a su cuerpo y a sus posibilidades, y tras la figura decimonónica falocéntrica del ángel del hogar, se oculta siempre un potencial monstruo para el orden masculino androcéntrico. En la obra Nacemos de mujer, Adrienne Rich presenta esta noción de monstruosidad asociada a la ambivalencia maternal. La autora inicia la obra reconociendo su propia condición de monstruo causada por los afectos violentos que toda madre puede llegar a sentir y a experimentar hacia sus hijos e hijas. Y cito: mis hijos me causan el sufrimiento más exquisito que haya experimentado alguna vez. Se trata del sufrimiento de la ambivalencia, la alternativa mortal entre el resentimiento amargo y los nervios de punta y entre la gratificación plena de la felicidad y la ternura. Tal vez sea un monstruo, una antimujer, un ser sin voluntad, dirigido y sin recurso para experimentar los consuelos normales y atractivos del amor, la maternidad y la alegría en los demás. Por tanto, Adrienne Rich plantea la ambivalencia maternal como el resultado de un conjunto de normas sociales y expectativas inalcanzables inherentes a la maternidad. En este sentido, la reapropiación de la figura del monstruo alude a la coexistencia entre pensamientos y emociones contradictorios sobre la maternidad, oscilando entre el amor y el rechazo hacia los hijos, entre la cólera y la ternura. Por tanto, si el monstruo nos pone en contacto con el lado oscuro del ser humano al reflejar los deseos más ocultos, la figura de la madre monstruo nos advierte sobre los afectos violentos inherentes a la maternidad. ¿Qué mujer, dice Rich, en el confinamiento solitario de una vida de hogar con niños, en la lucha por ser madre para ellos, en el conflicto de oponer su propia personalidad al dogma según el cual es madre primero, después, siempre? ¿Qué mujer no ha soñado con pasar el límite? La novela Ame que Zuté, escrita por Katisha Aguirre y traducida al castellano bajo el título Las madres no en 2019, es una obra de carácter híbrido que combina rasgos del thriller y la autoficción, cuyo eje central gira en torno a la maternidad. En consonancia con la obra de Rich, la novela combina el trabajo de documentación con el relato personal de la maternidad de la protagonista. Asimismo, el título de la novela hace referencia a la célebre frase de Susan Rubin Sullivan, inspirada a su vez en las palabras de Len Deutsch: las madres no escriben, son escritas. Inicialmente, Aguirre tituló su proyecto de novela como Ame que zute idazten, las madres no escriben, que posteriormente sustituiría por Ame que zute, las madres no, dejando de este modo abierta la interpretación a las diversas connotaciones de la frase. La novela comienza con una escena doble donde se presenta la escisión de la mala madre en las dos figuras que conforman la historia. Por un lado, la primera imagen nos muestra a Jade Alice Spanet, que asesina a sus dos bebés ahogándolos en la bañera y posteriormente los coloca delicadamente en la cama. Y por otro lado, la narradora protagonista se presenta a sí misma en el momento mismo del parto de su hijo. Así, es la maternidad la que estructura y condiciona el transcurso de la novela, ya que comienza cuando una mujer deja de ser madre y la otra comienza a serlo. Este juego entre vida y muerte nos muestra la violencia latente en una red de relaciones tan dadoras de vida como destructoras. De esta manera, la composición de la novela se organiza en dos planos narrativos que alternan la reconstrucción de la vida de Alice, bajo su anterior nombre Jade, y el juicio por filicidio, y la experiencia de la maternidad de la narradora y sus conflictos con su oficio de escritora. Si entendemos la categoría de mala madre como el negativo de la construcción social de la maternidad, las narrativas de ambos personajes apuntan hacia dos modelos distintos de esta categorización. Siguiendo a Cristina Palomar Berea, hay diversos tipos o subcategorías de malas madres, que probablemente permitirán construir una escala para ubicar a estas mujeres en un continuum que iría desde el filicidio en un extremo hasta la mujer que se niega a ser madre en el otro, pasando por las madres maltratadoras, abandonadoras y etcétera. Por tanto, la madre infanticida que actúa en contra de su propia naturaleza como mujer y la madre trabajadora que no encuentra en el cuidado de su hijo el placer más absoluto componen una narración que busca reflexionar sobre la categorización histórica y cultural de la mala madre. En este sentido, la protagonista se incluye a sí misma como dentro de esta categoría de mala madre por no cumplir con las exigencias del arquetipo. El trabajo de documentación sobre el caso del infanticidio permite a la protagonista explorar los aspectos más oscuros de su propia experiencia maternal y, tal y como señala la propia autora, encuentra en Jade Alice una especie de espejo oscuro en el que se mira. Así, su experiencia maternal está fuertemente marcada por la ambivalencia. La narradora se mueve entre los aspectos positivos de esta maternidad empoderada, como ese baño de prolactina, esa relajación estupefaciente, la cúspide de la sensualidad humana, que experimenta por medio de la lactancia, por un lado, y el malestar que le genera no poder cumplir con las expectativas del arquetipo por el otro. Por ejemplo, aquello también era vida, pura vida, energía y brillo sin mácula. Debía de ser una estúpida por no poder gozarla como se merecía. Algo se me escapaba o no funcionaba como era debido.
Así, los sentimientos derivados de la ambivalencia maternal llevan a la protagonista a identificarse con la figura de Jade Alice y la sombra del filicidio siempre le persigue materializándose en los miedos más profundos. Y cito, básicamente giraban en torno a las muchas maneras en las que Eric, su hijo, podría morir. Otro miedo, el más ridículo y el que más me sonroja, pero que entonces se me aparecía como una posibilidad real. Sin querer, acabaría metiendo a Eric en la lavadora. Asimismo, la protagonista, Madre sin nombre, es víctima de la canibalización a través de la experiencia de la maternidad de la que nos habla Francisca Noguerol, y su identidad individual es devorada en favor de la materna. Después de 3 meses sin dormir más de 3 horas seguidas, después de visitas primero semanales y luego quincenales a la enfermera para controlar el peso del recién nacido, después de un registro exhaustivo de los excrementos, vómitos, mocos y toses del bebé, la identidad de madre había terminado por devorar todas las demás y había mandado a todos mis yos pasados al exilio más remoto. Escritora yo, trabajadora yo, esposa yo, hija yo, no era posible, no lo era. Entonces, este conflicto entre la escritura y la maternidad pone de manifiesto los mecanismos, coercitivos de opresión sexista que enfrentan las mujeres forzadas por las circunstancias de su género a decidir entre su identidad de escritora y su identidad de madre. La narración de estas tensiones se materializa en la disociación La madre malvada versus la buena escritora, donde la autora crea una checklist que dice así. No me va a dar tiempo a leerlo todo, pero bueno, unas pinceladas. La buena escritora se encierra en su cuarto y no abrirá la puerta aunque el niño la corree. Llore o suplique y la buena escritora resistirá. Usará tapones, pondrá un pestillo extra. Está escribiendo. La buena escritora contrata niñeras para que estén con el niño mientras ella escribe. La buena escritora usa su maternidad como materia prima de su literatura, aunque mientras está escribiendo no pueda ejercer de madre. Y esta lista termina con la buena escritora en realidad querría ser un hombre. Según Orna Donat, el pensamiento de que se acaban teniendo hijos como resultado de la propia voluntad interior se ha formado en parte por la modernidad, el capitalismo y las políticas neoliberales. Esto es, todos los deseos son en parte aprendidos. Por consiguiente, aunque son más las mujeres que pueden decidir hoy en día ser madres o no en comparación con lo que ocurría en el pasado, se espera que la mayoría, si no todas, opten por la elección acertada, que siempre pasa por tener hijos y siempre la cantidad adecuada. Para Donat, entonces, existen 5 formas de maternidad o de modos de convertirse en madre. La toma de decisiones pasiva o transición automática de la no maternidad a la maternidad como promesa de una vida mejor, el deseo de aplacar un sentimiento de soledad o aburrimiento presente o pasado, o futuro, perdón, la voluntad institucionalizada, que encajaría muy bien con lo que nos planteaba O'Brien, el término maternity, y finalmente el tradicional status quo de género y la aplicación directa del poder en el seno del hogar patriarcal, donde las mujeres al final ceden al deseo de sus parejas, lo que podríamos denominar como violencia reproductiva. En este caso, las circunstancias del embarazo de Alice se ven marcadas por un proceso de 2 años y medio de duración en una clínica de reproducción asistida en la que se sometió en 22 ocasiones a la inseminación artificial hasta que finalmente quedó embarazada. Durante este proceso, el marido, Richie, siempre se mantuvo estable, tuvo optimismo y deseaba continuar, mientras que Alice se mostraba más inestable y cedía a los deseos del marido. Si la maternidad determina el valor social de la mujer y el espectro del fracaso siempre persigue a Alice al no poder concebir de manera natural. Tal y como advierte Aguirre en la novela, no en vano todas las culturas misóginas, todas las culturas contemplan la infertilidad como causa justificada para abandonar a la mujer. Siguiendo las lógicas de esta institución de la maternidad, Alice fracasa como mujer en todos los aspectos posibles. No puede concebir, no produce leche, no puede dar a luz de manera natural y tampoco logra alumbrar hijos completamente sanos. Al no conseguir sobrellevar las exigencias del patriarcado, se precipita hacia esos impulsos violentos inherentes a la ambivalencia maternal. En este sentido, los nombres Jade y Alice reflejan la dualidad de un personaje que encarna las interpretaciones contemporáneas del mito de Medea, donde confluyen su faceta masculina ligada al infanticidio y su dimensión femenina vinculada a la maternidad y al cuidado, ya que, como advierte Aguirre en la novela, aunque Eurípides nos contó la historia de una mujer que asesina a sus hijos para herir al hombre que la ha abandonado, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hoy en día Medea es mayoritariamente hombre. De este modo, ya por concluir, la recopilación de las experiencias de las denominadas malas madres y su propia identificación con la figura de Jade Alice permite a la protagonista una comprensión gradual de su propia experiencia maternal marcada por la ambivalencia.
Así, la autora muestra cómo la institución de la maternidad opera sobre las mujeres, dando lugar a una resignificación, del sintagma mala madre, que contrasta con la figura tradicional de la mater dolorosa y da cuenta de la pluralidad de las experiencias maternas. Entonces, en la novela, la maternidad funciona como fuente de malestar, pero al mismo tiempo como una especie de continuum materno, como una especie de entendimiento entre las protagonistas, un continuum materno que colectiviza la experiencia. Y ya termino con esta cita, y dice así: yo he sido esas manos, manos que ahogan niños, las manos de la madre, las que no tuvieron compasión. En algún momento, varias veces, llegué a entender lo que hicieron, o di a entender que lo entendía, o dejé entrever que quizás podría llegar a entenderlo. Muchas gracias.